Bienvenidos a Lo que calla mamá. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Suscríbete para descubrir relatos que tocan el alma y dejan huella. ¡Empezamos! No pensé que llegaríamos a este punto. Durante años, me aseguré de que a mis hijos no les faltara nada. Comía menos para que ellos comieran más, trabajaba doble turno para que tuvieran buenos útiles, cumpleaños felices y zapatos nuevos. Siempre dije que el sacrificio de una madre era normal, hasta que dejó de parecerme justo. Hace unas semanas me llamaron al grupo de familia. Con tono alegre, mi hija mayor escribió: «Mami, nos vamos de viaje con los niños. Vamos a descansar un poco. Necesitamos vacaciones, ya sabes cómo es la vida». Lo leí varias veces. Me alegré por ellos. Pero algo me pareció raro. A los pocos minutos mi hijo menor me mandó un mensaje directo. «Mamá, mira, vamos a pagar el viaje, pero necesitamos que tú pagues lo de la casa este mes. Solo es este mes, ¿sí?» No supe qué responder. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras me pesaban. Solo este mes. Como si ese solo no llevara detrás años de sacrificios que nunca se devolvieron. Me senté en la cocina. A mi lado, una bolsa de arroz y la última leche que quedaba. Me hice un café aguado y lloré. No por el dinero, por el desprecio disfrazado de normalidad, por sentir que siempre era yo quien resolvía, sostenía, y cuando era hora de compartir algo, también era yo quien sobraba. Ese viernes ellos se fueron. Vi las fotos, aeropuerto, cócteles, pies en la arena, los niños felices en una piscina. Yo estaba en casa, abriendo la nevera vacía, mirando las cuentas del gas y la tarjeta. 3 deudas. Y ni una sola llamada preguntando: «¿Estás bien, mamá?». Esa noche no dormí. Me senté en el sillón viejo y pensé en mi vida, en quién había sido, en lo que ellos habían hecho de mí, en lo que yo les había permitido. Y ahí, justo en ese silencio, decidí que esta vez no iba a quedarme callada. Iba a hacer algo que nunca esperaron de mí. No por vea a la mañana siguiente. El silencio de la casa me pesaba como nunca. Cada rincón tenía la voz de mis hijos, cuando eran pequeños, cuando me abrazaban sin miedo, sin vergüenza, cuando corrían diciendo: «Mamá, mírame». Ahora no solo no me miraban, me usaban. Me senté con una libreta. Hacía años que no escribía nada, pero esa vez quise hacer cuentas, no de dinero, de tiempo, esfuerzo y paciencia. ¿Cuántas veces los cuidé cuando estaban enfermos? ¿Cuántas veces pagué lo que no tenía, solo para que ellos no se sintieran menos? ¿Cuántas veces me tragué una tristeza por no preocuparlos? Había perdido la cuenta, y lo peor es que ellos también. Recibí un mensaje de voz. Era mi hija. «Hola, ma. ¿Puedes revisar si llegó un paquete a la casa? Te lo mandé ahí porque no estaré. Gracias». Sin saludo, sin pregunta, sin interés. Solo una orden dulce, como si yo fuera la encargada de sus asuntos, no su madre. Y entonces me di cuenta de algo. No era solo que me habían dejado las deudas, era que me habían dejado de ver como persona. No pedía lujos, no quería que me invitaran a las Maldivas ni a un crucero. Solo deseaba una llamada de verdad, un «te extraño, ma», un «¿necesitas algo?». Pero ellos no sabían ya cómo dar eso, porque yo tampoco me lo había exigido nunca. Esa noche abrí mi correo, busqué algo que me diera sentido, una idea, un escape, y encontré una frase en un artículo de mujeres mayores que se reinventan. A veces el amor propio empieza cuando decides dejar de ser útil, para empezar a ser libre. Me quedé leyendo esa línea como si fuera la respuesta a todo, y entendí. El problema no era solo ellos, era yo, que me olvidé de mí. Me levanté, cambié las sábanas, tiré los calendarios familiares y abrí una hoja nueva en mi vida. No sabía aún qué iba a hacer, pero sabía una cosa con certeza: no iba a volver a ser la misma, venganza, sino por dignidad. El domingo por la mañana fue distinto.
no por lo que pasó afuera, sino por lo que ya no sentía por dentro. No había tristeza, había despertar, una mezcla de coraje, cansancio y necesidad de hacer algo por mí, solo por mí. Preparé café, me senté en la mesa del comedor, donde tantas veces ellos comieron y se fueron sin siquiera preguntar si yo ya había comido, y me puse a pensar, ¿qué me hace feliz? ¿Qué parte de mí dejé enterrada bajo las responsabilidades de madre, esposa, cuidadora, salvadora? Pasaron tantos años que ni recordaba que soñaba, pero algo me latía adentro, una voz bajita, pero firme. Viví por vos, aunque sea una vez, así que fui hasta la computadora vieja que mi nieto me había dejado. Abrí Google, escribí, viajes para mujeres solas. No lo hice pensando en escapar, lo hice como una declaración de independencia. Aparecieron 1000 opciones, y entre todas, unas fotos me atraparon. Maldivas, aguas turquesa, arena blanca, una mujer mayor sentada en una reposera con un libro. Tenía arrugas, canas, pero también una sonrisa que me reconocí sin conocer, y pensé, ellos se fueron de vacaciones, ¿y yo? ¿Acaso no puedo? Respiré hondo, cerré la página. No tenía dinero aún, pero el deseo estaba. Y donde hay deseo firme, hay camino. Por primera vez en años, no limpié la casa ese día. No contesté mensajes, no cociné para dejarles congelado. Ese día fue solo mío. Me pinté las uñas, me puse perfume y salí a caminar. Los vecinos me miraban como si algo hubiera cambiado. Y lo había hecho. Yo ya no era solo la mamá de, ni la abuela de, era yo. Y apenas empezaba a recordarme, ese mismo día, algo inesperado pasó. Una vecina se me acercó y me dijo, «Te veo distinta, ¿estás bien?» Sonreí. Estoy aprendiendo a estarlo. No necesitaba más explicaciones. Esa noche soñé algo extraño. Soñé que estaba en una playa, pero no con mis hijos, no con mis nietos. Estaba sola y era feliz. Me desperté sin miedo. No me sentí vacía por estar sola. Sentí algo nuevo, ligereza. Después de años cargando con todo, emociones, deudas, silencios, culpas ajenas, esa madrugada sentí que por fin respiraba con mis propios pulmones. Fui hasta la cocina, serví café y abrí de nuevo la computadora. Esta vez no para soñar, sino para planear. Busqué mi estado bancario. Sabía que tenía poco, pero también sabía algo más. Si no usaba ese poco para mí, lo usarían otros sin agradecimiento. Vi una promoción, un viaje sencillo. No era Maldivas, pero era un retiro de descanso a pocas horas de mi ciudad. Silencio, naturaleza, habitaciones individuales, comida casera, talleres para mujeres mayores. 200 modentesquimos toda una semana. No era imposible. Volví a mirar mi libreta. Ahí tenía anotadas las deudas que mis hijos me habían dejado ese mes. Casi la misma cantidad. ¿Otra vez salvarlos? ¿O por fin salvarme a mí? Me quedé un rato mirando el cursor parpadeando sobre el botón de reservar. Y entonces pensé en todas las veces que les dije sí sin pensar. En todos los favores que hice, aún estando enferma. En cada madrugada que pasé sola preocupándome por problemas que ni siquiera eran míos. Y lo hice, reservé. No les avisé, no pedí permiso, no pregunté, ¿les parece bien? Ese viaje era mi forma de decir basta, mi forma de demostrarme que no necesito el permiso de nadie para vivir lo que me queda. Guardé el correo de confirmación como si fuera un trofeo. Esa semana sería mía, y en ese momento sonó el teléfono. «Ma, ¿me podés prestar la tarjeta un segundo? Es para una urgencia del nene». Respiré profundo y respondí con calma. «No, hija, esta vez no puedo». «¿Estás bien? ¿Te pasa algo?» «Sí, me pasa algo, me estoy eligiendo». Se hizo silencio y yo colgué con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi vida. La noticia no tardó en correr. No porque yo la contara,
sino porque cuando una madre deja de decir sí, el mundo tiembla. Primero fue mi hija, confundida, luego mi hijo, que me escribió por WhatsApp con un tono al que no estaba acostumbrada. «Mamá, ¿estás bien? Me dijo mi hermana que no le prestaste la tarjeta. ¿Pasó algo?» No supe si reír o enojarme, porque jamás preguntaban si yo estaba bien. Solo cuando ya no les era útil. Escribí lo justo. «Estoy bien. Solo tomé una decisión. Me voy de viaje unos días». A los 5 minutos sonó el teléfono. Era él. «¿Cómo que te vas? ¿Con quién? ¿A dónde?» «Sola, a descansar». «¿Pero por qué no nos dijiste? Hubiéramos organizado algo». «Justamente por eso, porque siempre tengo que organizar yo. Esta vez no». Hubo un silencio que me supo a victoria, no de esas que celebras con gritos, sino de las que te curan por dentro. Esa semana se volvió el tema familiar. Mis hijos no sabían cómo digerir que su mamá, la que siempre estaba, ahora tenía planes propios. Y entonces comenzaron los mensajes dulces, como si con flores virtuales pudieran tapar años de olvido. «Mamá, ¿segura que no querés que te llevemos al aeropuerto? Te dejamos comida en el freezer, por si no te gusta la del hotel. Decinos si necesitas algo, ¿sí?» Me dio ternura, pero también tristeza, porque no les nacía. Les incomodaba que ya no dependiera de ellos. Y sin embargo, algo había cambiado. No me dolía, no esperaba nada. Esa noche empecé a armar la maleta. Metí un vestido que no usaba hace años, un libro que nunca pude terminar y una libreta nueva. Quería escribir todo, porque algo me decía que ese viaje no era solo descanso. Era el comienzo de otra versión de mí. Antes de dormir, puse un mensaje en el grupo de familia. «Chicos, no me llamen estos días. Necesito silencio. Cuando vuelva les cuento todo. Los quiero». No pedí permiso, avisé. Y dormí tranquila, como no dormía desde que mis hijos aprendieron a caminar. Y yo dejé de hacerlo por mí. El micro partió a las 7:00 am. Ni un beso, ni un abrazo. Solo yo y mi maleta. Y una extraña sensación de libertad. Durante el viaje me quedé mirando por la ventana como una niña. La última vez que viajé sola fue antes de ser madre. Ni siquiera recordaba. Cuando llegué al lugar, un aire limpio me golpeó el rostro. Era como si el mundo me estuviera dando la bienvenida otra vez. Una señora con cabello blanco y sonrisa de abuela me recibió con un cartelito en la entrada. «Bienvenida al retiro del alma. Aquí no hay obligaciones, solo descanso». Me dieron mi habitación. Cama sencilla, ventana al bosque, nada lujoso, pero todo era para mí. La primera actividad era una ronda de presentación, y ahí pasó algo que me marcó. Nos sentamos en círculo. Mujeres de todas las edades, pero todas con una historia similar. Cuidar a todos menos a sí mismas. Una dijo: «Estoy aquí porque hace 20 años que no tengo una conversación en la que me pregunten cómo estoy». Otra: «Yo vine porque mis hijos se turnan para dejarme los nietos, pero nadie se turna para preguntarme si tengo ganas». Y cuando me tocó a mí, solo dije: «Me fui porque me cansé de pagar deudas, y no solo económicas». Se hizo un silencio. Una de ellas se acercó y me tomó la mano. «Por fin te escuchaste», me dijo, y lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque por primera vez en muchos años, alguien me entendía sin explicarle tanto. Pasamos la tarde haciendo nada, charlar, caminar, reír, sin tener que dar explicaciones, sin tener que sostener a nadie. Y esa noche en la cena, alguien propuso algo. ¿Qué pasaría si al volver no volviéramos igual? ¿Qué pasaría si empezamos a hablar en vez de seguir callando? Entonces entendí. No vine solo a descansar, vine a despertar. Y esa fue la primera noche, después de décadas, en la que me dormí sintiéndome parte de algo más grande que el cansancio. Estaba rodeada de mujeres como yo, mujeres que dejaron de esperar agradecimientos
y empezaron a agradecerse a ellas mismas. En el desayuno del tercer día, una de las mujeres se me acercó y me dijo: «Vos también te fuiste sin avisarles mucho». Asentí. Ella sonrió. «Mi hijo me echó de su casa porque dije que no podía cuidar más a su bebé. Me sentí culpable hasta que descubrí que él y su esposa salían cada fin de semana mientras yo no dormía cuidando Fiebre». Me quedé en silencio, porque aunque no me habían echado con gritos, me habían echado de otra forma, con indiferencia, con exigencias, con ese chantaje emocional que nos enseñaron a aceptar. Yo también me había quedado sin espacio, pero no lo había dicho en voz alta hasta ahora. Más tarde, en un taller de escritura, nos dieron una consigna. Escribí una carta sin enviarla. Tomé el lápiz y lo primero que salió fue esto: «Me robó años de sueño, de salud, de pequeños placeres, y ni siquiera se dio cuenta. Me dejó con sus cuentas sin preguntarme si podía». Pero lo más doloroso no fue eso. Fue que el día que le dije que no, lloró como si yo lo estuviera abandonando, como si nunca lo hubiera dado todo. Escribí, lloré, y no fui la única. Ese día aprendí algo que no había querido aceptar. A veces los hijos no son crueles, son cómodos, y el amor cómodo duele. Nos enseñaron a dar hasta vaciarnos, pero no a decir basta. En la noche hicimos una fogata. Nos pidieron escribir en un papel una promesa para nosotras mismas. Yo escribí: «Prometo no callarme más. Prometo no decir sí cuando quiera decir no. Y prometo recordar que mi vida también importa». Quemé ese papel y sentí algo quemándose por dentro. El miedo, la culpa, la costumbre. Y al mirar las llamas pensé en mis hijos. Pensé en cómo me habían dejado con las deudas, las tareas, los nietos, las cuentas, y en cómo nunca me habían preguntado si yo también necesitaba vacaciones. Pero ahora, la que se fue fui yo, y no porque me echaron, sino porque finalmente me elegí. Regresé una mañana sin avisar. Mi casa estaba en silencio. Había platos sucios, cuentas en la mesa, y ni una nota. Antes, eso me habría dolido. Esta vez, solo suspiré. Mis hijos llegaron esa noche. Al verme, uno dijo: «¿Dónde estabas, mamá? Nos preocupamos». Mentira. No me habían llamado ni una vez. Me miraron confundidos cuando dije: «Estaba cuidando a alguien que también importa, a mí». Se rieron nerviosos. No entendían. Nunca les enseñé a hacerlo. Pero esta vez no me enojé. Solo dije: «Desde ahora, si quieren algo, me lo preguntan. Si esperan algo, lo conversamos. Y si no me escuchan, no me pidan que escuche». Hubo un silencio largo. Uno bajó la mirada. Otro lloró, pero yo no. Porque ya no era la mujer que dejaron con las deudas. Ahora era la mujer que volvió con la cuenta saldada, consigo misma. Historias que sanan, duelen y enseñan lo que nadie dice. Suscríbete a Lo que calla mamá. Cada historia es una verdad que podría ser la tuya. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones reales.